Bien, pues bienvenidos, estimados jóvenes. Estamos hoy iniciando la quinta charla de Café Sociológico, hoy con la inauguración de una nueva área que es el área estudiantil de Café Sociológico, donde jóvenes estudiantes del CUCH, principalmente de la carrera de Sociología y de Estudios Políticos, estarán apoyando en la organización de Café Sociológico hacia los intereses que competen y que los estudiantes hoy por hoy les interesa que se trate por especialistas en temas como el de hoy, aquí en el Fondo de Cultura Económica, con el tema interesante que se titula Inseguridad Pública, una realidad psicológica o una ficción social. Y en este caso, compañero José Reyes tuvo a bien de invitar a un especialista que tiene un currículum muy amplio, mucha experiencia en el área de la seguridad pública. Él es el maestro Juan Carlos Ortiz, y pues de manera breve les diré su currículum. Él es psicólogo clínico de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en criminología en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es licenciado en Relaciones Industriales por el ITESO, tiene una especialidad en criminología por el mismo Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, psicología criminal, desarrollo profesional, pues ha estado en los centros penitenciarios, en la Fiscalía ante la Procuraduría, en el ITESO, en el Banco del Bajío y en Aceros Corey. Y tiene un diplomado en prevención del delito en la parte de la Dirección Estatal de Seguridad Pública. Pues bien, y de un servidor que ha tenido como experiencia como huésped y como funcionario en Puente Grande, pues conocemos más o menos del tema, y el objetivo, aquí ya sabemos, Café Sociológico, es el debate, hacer polémica. El maestro hará una exposición del planteamiento del problema para abordar el tema entre todos los aquí presentes. Y pues le dejo el micrófono al maestro Juan Carlos Ortiz. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos. Y antes que nada, me gustaría, como parte de la dinámica, como pretendemos que esto sea interactivo, no sé si los asistentes nos puedan hacer el favor de acompañarnos aquí cerquita, para poder hacer el diálogo un poco más personal, más íntimo, donde nos podamos comunicar más acerca. No, de hecho, si pudieran las sillas aquí mismo y sentarse aquí, sería mucho más cómodo, ¿eh? Para nosotros sería un honor que nos acompañen. Bien, básicamente el tema, entre otras cosas que nos están invitando a plantear, es cómo los factores exógenos de la sociedad pueden influenciar en la psicología y en la conducta del individuo. En ese sentido, pues lo que llevamos de experiencia, hemos visto que es una simbiosis. A veces el factor interno del individuo afecta directamente lo social y a la inversa también. Entonces, un planteamiento muy sencillo. De lo que tenemos estudiando y de lo que hemos planteado como tesis, es en donde individuos inmaduros crean familias inmaduras. Familias inmaduras, como sabemos, la familia es la célula de la sociedad, pues crea sociedades inmaduras, y las sociedades inmaduras, países inmaduros. En estudios que hemos realizado, pues detectamos que el nivel de madurez emocional del mexicano promedio andará entre los 14 y los 16 años. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que podamos tener 20, 25, 30, 40 o 50 años, el mexicano promedio se sigue comportando como un chamaco de 14 o 16 años. Y sus decisiones, sea la actividad que desarrolle, desafortunadamente está estimulada por
pues esta desventaja emocional que tenemos. En un contexto natural, normal o funcional, el individuo al tener 20 años se esperaría que su comportamiento fuera de un hombre de 20 años, un hombre de 30 igual, 40, 50, que su desarrollo emocional fuera a la par de su desarrollo biológico. Y yo creo que las damas que están aquí nos pueden hablar bastante al respecto, cómo desafortunadamente muchos caballeros, muchos hombres mexicanos no cuentan con el nivel de madurez emocional que se esperaría. Dígame. ¿Esta percepción es solamente en los varones o hay...? No, es de ambos géneros, desafortunadamente. El detalle, en base a los estudios, y bastante buena su pregunta, maestro, todos lo sabemos que por situación de género, las mujeres están un poquito más diseñadas a la madurez emocional por la misma gestación que ellas pueden tener de otro individuo. Entonces esto las hace que tengan otras habilidades, como la empatía, por ejemplo, para los débiles, como el proteger a otros, el ser un poquito incluso más preventivas. ¿Sí? Una madre soltera, una viuda, puede salir más a flote con los hijos y yendo a trabajar y todo, y saca adelante una familia. Un padre de familia solo difícilmente lo haría, necesita el apoyo de una mujer. Ahí sí el género va un poquito más a favor de las mujeres, en donde los estudios hablan de que la mujer promedio sí tendrá un poquito más de unos 20, 22 años. Entonces sí es más grave el asunto de inmadurez emocional en los varones. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bien, en ese sentido, pues nuestras decisiones por parte de cualquier actividad en la sociedad va estimulada por ese nivel de inmadurez, y lo podemos ver en cualquier actividad que desarrollemos, sin meternos mucho en asuntos políticos, pero lo podemos observar como bastantes de nuestros representantes, de nuestros empleados, yo así los llamo, son nuestros empleados, ganan en base a nuestros impuestos. Los servidores públicos toman decisiones en las rodillas, sin hacer ni siquiera un estudio analítico de lo que requiere la sociedad. Muchas ocasiones toman decisiones en base a lo que ellos creen o sienten que pudiera funcionar. Pocas veces se asesoran de expertos, y pues esto afecta directamente a la sociedad. Y cuánto dinero no gastan en proyectos que a veces no son los que requiere la sociedad, o quieren muchas ocasiones incluso tropicalizar algunos proyectos que en otros lados han funcionado, ¿no? Sin menospreciar a nadie, pero sí vemos también como cada 3 años en el gobierno municipal están inventando o reinventando, quitan lo que la anterior administración hizo y ponen otra nueva, y se vuelve a borrar y se vuelve a borrar. Hablando específicamente de la delincuencia y la prevención del delito, nos ha pasado que hemos visto cómo algunos proyectos que van en avance, con estadísticas y todo, cómo han ayudado a disminuir algunos delitos de bajo, mediano y alto impacto. A la siguiente administración los quitan, por alguna razón. Volviendo a lo que les comentaba, la inmadurez emocional del mexicano promedio también está influenciada obviamente en todos los ámbitos, y uno de esos ámbitos es en la política. Si lo vemos, por ejemplo, en el ámbito social, pues vemos cómo desafortunadamente también las instituciones gubernamentales, muchas ocasiones, hablando del seguro social, por ejemplo, los médicos sí tendrán al principio de su carrera mucha vocación para ayudar, pero desafortunadamente por las condiciones adversas que tiene la institución, pues les toca atender hasta 50 o 60 pacientes, y es humanamente imposible darles una atención personalizada. Igual la chica que está allá afuera, la asistente médica, muchas ocasiones no tiene el perfil para poder atender a las personas que van a solicitar un servicio. Y bueno, pues las personas ahí hacen largas colas con su enfermedad, esperando una atención que parecería más bien una limosna, y pues no debemos de verlo así. En cualquiera de las circunstancias pudiéramos observar ese fenómeno. Yo pienso que parte de la estructura social que tenemos disfuncional es por eso, porque individuos inmaduros hacen familias inmaduras, a su vez sociedades inmaduras, y por lo ende un país de personas inmaduras.
Bueno, esta pregunta va en el sentido de esta inmadurez en nuestro país o de nuestra raza como mexicanos, ¿a qué se debe? Y hay otros países donde estos hombres o mujeres, pero principalmente hombres, tienen otro grado de madurez diferente a nosotros, al mexicano. De ahí es donde se da la mayor delincuencia, por la inmadurez. En parte por esto. Ciertamente los países latinoamericanos adolecen o adolecemos de muchas características que otros países, otras culturas no tienen. Por ejemplo, por hablar de los valores y los principios que maneja la sociedad japonesa, pues ellos tienen un alto nivel del honor, y esto aplica a cualquier nivel de la sociedad japonesa. Acá desafortunadamente no, y es por muchas razones, son estudios que se han elaborado. Como la sociedad actual mexicana, y usted pues es experto en esto, lo sabe bien, que no es un solo factor, sino es multifactorial. En algunos estudios que hemos hecho desde el punto de vista psicológico, hemos detectado cómo han influenciado incluso los españoles que llegaron a conquistar o a regionalizar las diferentes áreas del país. Es muy diferente los españoles que llegaron al norte del país a los españoles que llegaron aquí al área occidental, como los que llegaron al sur. Y en ese sentido, con la mezcla también de las diferentes etnias que hay a lo largo del país, pues obviamente no es nomás la mezcla biológica, ¿verdad?, sino también la mezcla de cómo perciben la cosmovisión de los españoles que venían de una X región, ya sean gallegos, ya sean sevillanos o los que vinieran, ¿no? Más aparte, obviamente los países los estados que están más acercados a lo que es Estados Unidos, pues tienen otro tipo de idiosincrasia, incluso hasta su lenguaje es diferente a los connacionales que viven hacia el sur del país, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, etcétera. Entonces todo esto influencia a que dentro de México hay varios tipos de mexicanos. Pero sí, en esos estudios que le comento, sí, desafortunadamente la mayoría de la población de los mexicanos tenemos ese desfasamiento en la madurez emocional. ¿Alguna pregunta, cuestionamiento hasta aquí? Sí. Bueno, como comentaba que Japón, algo que hace que tenga otra calidad de vida es promover el honor. ¿Sería bueno difundir sobre valores y virtudes aquí en México? Por supuesto. Una de las tesis que yo pudiera defender es precisamente eso. De los últimos estudios que se han hecho de los 90s para acá en cuestión de psicología, es lo que se le llama inteligencia emocional. Yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado. En ese sentido, trataríamos de desarrollar esas habilidades, o sugiero que se desarrollen esas habilidades desde el kinder, en la secundaria, no tanto, que también es importante, las matemáticas, la historia y todo lo que es importante pues para el desarrollo cultural del individuo, pero esas habilidades de socializar ayudarían mucho a elevar el nivel de madurez emocional, y dentro de esto pues los valores, los principios. El honor obviamente habla mucho también de la autoestima que uno pueda tener, ¿no? Y creo que es del conocimiento de todos cómo desafortunadamente parte de ese nivel de inmadurez que tienen algunos mexicanos es esa autoestima baja, que provoca que, por ejemplo, hablando ya de la delincuencia, individuos que tienen poca o baja tolerancia a la frustración, cuando ven que individuos tienen un nivel socioeconómico superior al de ellos, pues inmediatamente, en lugar de buscar la fórmula para accesar a ese nivel económico que tiene esta persona a la que envidian, lo buscan por una manera más rápida, y como es delinquir, robar para llegar rápido a lo que buscan, ¿sí? Bueno, yo quería preguntar si tienes alguna noción de que antes de la conquista, las comunidades o las culturas indígenas tuvieran más madurez que después de la conquista, y bueno, y que ser un pueblo conquistado pues también tiene que ver con... Es correcto. Con esta... a pegar con esa, nos pegó en esa autoestima. Sí, bueno, yo creo que todos conocemos las vicisitudes que hemos tenido como sociedad desde la conquista y más para acá. Sí, es un poco difícil estudiar
cómo era la autoestima o la inteligencia emocional o la madurez de los indígenas de aquella época. Se basan más bien en situaciones como los mayas, que si en un momento dado desarrollaban muchas actividades culturales, pero había un desfasamiento muy grande en la sociedad, o los aztecas, que de alguna manera tenían segmentado sus categorías o clasismos, ¿no? Alguien que era guerrero tenía que seguir los pasos de su padre, alguien que era artesano tenía que seguir los pasos de su padre, etcétera. Entonces, ¿cómo pega eso en la idiosincrasia del mexicano actual? En donde se ve limitado en el inconsciente colectivo a poder tratar de desarrollarse más. Entonces el clásico, no, pues como para qué lo hago, no voy a poder. Y ese no voy a poder es como una cadena en programación neurolingüística, un anclaje que inconscientemente le pega al individuo para no poder acceder a un nivel superior de lo que quiera proyectar en su vida. Es más, de hecho, ni siquiera nos enseñan desde chicos a tener un proyecto de vida, es alá y se va. Difícilmente un padre, a lo mejor que no tiene proyecto de vida, pues va a enseñar a su hijo a tener un proyecto de vida. Bueno, y nada más para terminar la duda, sí, o el comentario, bueno, en Italia aprovecharon mucho que tenían la herencia de los romanos para ellos hacer el renacimiento, volver a los clásicos, dialogar, rescatar eso. Sí, ¿tú cómo ves posible, ahora que planteas, pues, qué valores promover? Pues a mí lo que se me ocurre es volver a la raíz azteca, a la que sí nos da orgullo, o a las precolombinas, pues, no sé si tú también... Sí, yo estaría de acuerdo en eso, porque tenemos un problema también, son meras teorías, no servidor. Tenemos un problema de identidad. Por eso es a veces muy fácil que, miren, por ejemplo, los argentinos también es una mezcla, y voy a regresar a la pregunta que usted amablemente me hace, Fernando. Los argentinos, hablando de fútbol, para ellos es muy fácil adaptarse a cualquier sociedad. Hay argentinos jugando fútbol en cualquier parte del mundo, y para ellos es muy fácil, ¿sí? En cambio, a los mexicanos les cuesta mucho trabajo adaptarse a la sociedad, y su rendimiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque añoran hasta las tortillas, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ya desde ahí ya estamos hablando de una falta de herramientas de inteligencia emocional para poder abrirnos a los espacios que actualmente nos están exigiendo la globalización. Bien, en ese sentido yo creo que sí deberíamos de trabajar mucho más en la identidad para no tratar de emular otras culturas que no son las propias, que eso es lo que también está costando, sí. Sí, pero aquí también hay que ver que dentro de la identidad que traemos es el conquistador. O sea, no nada más es la raza conquistada. Nosotros ya somos el producto del que conquistó. Es correcto, sí, es una mezcla, somos una mezcla. Pero que la mayoría nos enfoquemos en el débil, en el conquistado, pues eso ya depende de cada quien, pero también en nuestra sangre traemos al que llegó a conquistar, al que llegó aquí a triunfar y todo eso. Sí, pero desafortunadamente lo que a veces pesa más en el inconsciente colectivo y en lo individual son los factores negativos. Miren, en los estudios que hemos hecho, o en los casos en donde me ha tocado intervenir de jóvenes, adolescentes que viven en circunstancias de calle o que viven en circunstancias adversas, de 10, uno tal vez pudiera cambiar el estereotipo del que viene. Y en ese sentido, cierto, tenemos esa parte que nos han heredado, o que nos heredaron los españoles que vinieron a conquistar, pero prevalece desafortunadamente la otra parte. Nos tenemos que agarrar de batallas como la del 5 de mayo, o nos tenemos que agarrar de situaciones así, porque emocionalmente sí, en el inconsciente colectivo estoy hablando, sí estamos dolidos. Y luego igual, pues estamos muy ávidos también de conquistas fuertes, algo que en verdad me retroalimente una identidad, la Copa Mundial, algo que me haga sentir bonito, ¿no? Y sí, sería también agradable tomar las cosas positivas que nos llegaron a traer pues estos, incluso igual, no nada más ellos, sino también ahorita actualmente todo lo que vienen a traer las nuevas empresas transnacionales en cuestión de la cultura laboral. Sí. Bueno, cuando yo estaba más joven, algo que me entusiasmó mucho fue que
estoy hablando de los 90 más o menos, que pues éramos un país tercermundista y yo estaba en un taller literario y el coordinador del taller nos comentó, bueno, sí, somos tercermundistas, pero nuestra literatura sí es de primer mundo. Y entonces eso a mí prácticamente me dio pues, el ánimo para, así es, decir, claro. No, pues sí es cierto, o sea, la verdad es que en algunos ámbitos, por ejemplo, y ya refiriéndonos pues al ámbito del idioma español, la contribución mexicana a ese idioma pues es no, sí, por supuesto, ¿no? Entonces creo que sí hay también otras cosas que de donde nos podemos agarrar, no las notamos, no las valoramos. Sí están, pues. Es correcto, y de hecho esas son las que debería de abanderar para poderlas revalorar, porque sí tenemos bastantes. Y miren, simplemente ahorita estaba viendo en esta semana que un ingeniero mexicano está actualmente trabajando en MTI de Estados Unidos, desarrolló un combustible muy importante para las naves espaciales, ¿sí? Y cuántos conocimientos o cuánto talento mexicano no se ha ido a Estados Unidos. Guillermo González Camarena con la televisión a color, y bueno, puedo enumerar bastantísimas personas, porque las condiciones sociales no se prestan para aprovechar esos talentos. Entonces son casos en donde el individuo, volviendo a los 10 muchachitos que les comento, sacan la cabeza a pesar de la sociedad donde están. Recuerdo, no recuerdo su nombre, pero yo creo que ustedes sí también han de recordar, no Neri Vela, hubo otro astronauta que estuvo piscando, michoacano, estuvo piscando en tierras de Los Ángeles, y él se desarrolló. Entonces, potencial lo tenemos. Y yo creo que esa es otra de las cosas. Me ha tocado participar en foros con extranjeros y ellos reconocen todavía mucho más el potencial que tenemos. Me ha tocado dar charlas con maestros del sindicato de maestros, valga la redundancia, disculpen, en donde pues les explico eso. Ellos como maestros, debe de empezar la congruencia. Maestros que, por ejemplo, no tienen tolerancia con niños que son especiales. Obviamente ellos quisieran niños tranquilitos para darles clase, no. O sea, eso es literalmente imposible. Les van a salir niños que son muy inquietos, y pues los maestros a veces no están preparados para atender esos casos especiales. Yo les platicaba, sí. Retomando el tema de los valores, mencionaron que se deben de iniciar desde la etapa del kinder, pero ¿qué pasa con estas personas adultas que ya cometieron los crímenes? ¿Es viable volverles a retomar los valores o el resultado sería a largo plazo? Sí, desafortunadamente es a largo plazo. ¿Por qué? Porque para llegar a la actualidad de esta sociedad que tenemos, no estamos hablando de que los narcotraficantes o la música de corridos, los narcocorridos, entonces empezaron ahorita. O sea, esto empezó, el tráfico de drogas desde antes de la revolución, o más o menos de la revolución. Entonces, tenemos que pasar varias generaciones para revertir el efecto negativo que ahorita estamos desafortunadamente viviendo. Y ahorita que comentó, la cultura del narcocorrido ya es visto, o es bien visto en algunos estados. Entonces ya se considera una cultura. Así es, una subcultura tal vez sería, ¿verdad? ¿Qué plan se podría implementar para quitar esta subcultura de estos estados que ya lo ven normal? Exacto, mira, debemos de plantear lo siguiente. El fenómeno delincuencial es multifactorial, ¿sí? Para empezar, desde la pobreza, las políticas públicas, todo lo que conlleva, y parte de eso, ahorita nos enfocamos nada más a lo que es el desarrollo de los valores y los principios. En esos estados, desafortunadamente lo veo complicado, porque los mismos gobernantes no les interesa crear culturas en donde las personas se concienticen de lo que están viviendo. Les conviene continuar con esa cultura del narco. Y entonces dices, bueno, ¿cómo quieres inyectarle medicina a un enfermo que no se quiere curar? Definitivamente no. Por eso debe de ser atacado desde diferentes lugares, ¿no? La prevención es lo que nos va a llevar. ¿Y cómo podemos lograr prevención? Desde muchos puntos. Puede ser desde los mismos maestros, pero culturizarlos a ellos, empezar a darles a ellos materias de inteligencia emocional, para que incluso, es una teoría que yo tengo,
el desarrollo del individuo sea integral, o sea, que no nada más sean buenos maestros, sino que esa maestra sea buena madre de familia, sea buena vecina, sea buena hija. O sea, no consigo yo que... Y hay casos, y yo creo que ustedes deben de conocer, es un excelente doctor, pero golpea a la esposa, o viola a su secretaria, o X cosa. O es un abogado muy prominente y es un barbaján. O es el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León y debe dinero allá en Las Vegas. O sea, todo ese tipo de situaciones no. Debemos de ser un desarrollo integral del individuo, independientemente de cualquiera que sea su desempeño profesional. Entonces yo sí sería de la idea de que se fomenten esos valores, principios desde chicos, y el que los está dando en verdad los tenga y los viva. No es posible que algunos médicos nutriólogos tengan sobrepeso, pues no hay congruencia ahí. O médicos que quieren quitar el tabaquismo y le estén diciendo en la receta: mire, usted tiene que quitarse el cigarro porque el cigarro es malo, mire sus radiografías. O sea, el tipo no le vas a vender nada porque no hay una congruencia. Entonces, ahí yo pensaría que podíamos empezar. Maestro, a ver si ya voy entendiendo un poco más hacia dónde va su tema. Yo veo que en el mexicano, al momento de violar las leyes, transgredirlas, es cuando se siente con una autoestima más elevada. Es correcto. Entonces la economía informal, la ilegal, que todos se meten a vender productos de fayuca, y se crea esta cultura que comenta también el joven, perdón, ¿tu nombre? Elías, de que una cosa es el movimiento alterado, pero es más que eso, es una cultura donde, pues recordemos la tuta, que ya en el pueblo ya se estaba manejando un uso y costumbre a través del narco hasta la Santa Muerte, que se va creando como la parte religiosa, o el famoso padrinazgo, ¿no?, de un narco hacia los jóvenes, o que el narco dona cierta cantidad y crea escuelas, crea plazas, hospitales, o en el caso de aquí, y siempre lo he dicho, hasta en el programa de radio que tenía, pues de que hay narcotraficantes que se dedican a la construcción inmobiliaria, aquí tan solo en Tlajomulco, y bien famoso es un tal Jorge de Villa Fontana, y tiene una escuela, y TEA, y dices, bueno, pues si este dinero, esta economía informal genera vivienda y genera educación, pues yo lo veo bien, y autoestima, y a través de romper la regla, y que con base a eso es como está la raíz de que crece la delincuencia, y a lo que yo en el libro de un servidor hablo de un concepto lo retomo de un narcotraficante brasileño, Marcola, que habla de la postmiseria, que los jóvenes que se dedican a la delincuencia organizada, ya sea como sicarios o como camellos, ellos ya no ven la miseria, ellos piensan que con vivir 10 años, 5 años, pero bien vividos, de acuerdo a los valores de la cultura de la delincuencia, de mujeres, vinos, carros, valió la pena vivir, que en lugar de estar una miseria toda la vida, pasando hambres y sobrevivencia. Algo está pasando igual con el mexicano aquí, y sobre todo con clase baja, y que está permeando en la clase media, que está empobrecida, yo le llamo ya deslactosada, y que está creciendo la delincuencia en Argentina, Chile, y aquí en clase media, jóvenes, en secuestros express y robos de carros o piezas, ¿no?, de automóviles. Hay cuestionamiento. Bueno, sí, derivado pues de tu comentario, o sea, lo que podemos advertir es que el crimen organizado, si lo podemos llamar así, sí están haciendo el trabajo de promover los valores que los sustentan. Pues, exactamente. ¿no? Exactamente. Eso es algo que sí está sucediendo. Así es. Y por varios medios. Claro, y por las formas posibles, pues, ¿no? En tanto que, o sea,
pareciera pues que la impunidad ahora es un logro, y no pues algo que el deber ser una falla del sistema. Así es, exactamente. Miren, retomando lo que comenta el maestro, en los centros penitenciarios es muy común escuchar: más vale 5 años de vida de rey que una vida de güey, ¿no? Entonces, eso comúnmente lo dicen los chavos que se avientan a meterse en el mundo de la droga. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comenta el maestro, dentro de ese nivel de inmadurez que pongo en la mesa, el individuo inmaduro tiene un reto a la autoridad por antonomasia. Entonces, el reto a la autoridad en el mexicano es muy común. Eso es de no pises el pasto, lo pisa. No cruces por en medio de la calle, estando el puente peatonal, lo cruza. Y ahí vemos a las mujeres con los niños en mano y toreando los toros, los carros. ¿Y qué es eso? O sea, de a tiro no. Y de ahí ya nos vamos para más. O sea, la bronca de poderme robar un gansito en un Oxxo, hemos escuchado la banda de los bebés, o sea, chavitos de 7, 8 años. Y entonces, ¿cómo esto, con la impunidad, pues el chamaco va creciendo con esa idea? Sí. Hablando de los delitos de bajo impacto, sí, el mayor porcentaje de detenidos están por delitos de bajo impacto, menores a 1,000 pesos. Así es. Entonces, la problemática es que cuando salen de ese centro penitenciario, salen con una mentalidad de delinquir a mayor escala. A mayor escala. Es correcto. Entonces, la problemática también surge de esa dependencia del gobierno que no trabaja con esas personas. Miren, el tiempo que estuve... Sí, parte de la inmadurez del mexicano es el negar uno de los problemas que tenemos, que son las cárceles. Pareciera que es un tema tabú y que tratamos de olvidar, y que de repente explota cuando hay muertos. Cuando se escapó el Chapo y el gobierno tan corrupto como lo de procesarse por un túnel. O se murieron 50 en Topo Chico y qué gobierno tan corrupto. Pero luego ya nos olvidamos y lo dejamos así a un lado. O sea, el problema es que el correctivo funciona y nosotros como mexicanos también negamos pues un problema. Sí, y esa es parte de la inmadurez. Es un mecanismo de defensa. Lo niego, no existe, no me doy cuenta, y mientras no tenga un familiar en la penal que se esté muriendo o lo estén violando, no me interesa. Sí, no, definitivamente el tiempo que estuvimos laborando en centros penitenciarios, les puedo decir que desafortunadamente no hay rehabilitación. Y digo, no, voy a decir un cliché que yo creo que todo el mundo ya sabe: es una escuela de delincuentes. Los chamacos que entran ahí a los 18, 19 años por un robo menor, en medio año ya, como saben los narcos o cualquier delincuente del crimen organizado, del cualquier giro que sea, los empiezan a reclutar para que saliendo ya sean sus nuevos sicarios. Y si estaban ganando 500 pesos en un robo, ya de repente les cambia la vida a 5,000 pesos. Y ojo, otro de las... Como también he trabajado, o trabajo más bien ya desde hace bastante tiempo en el sector privado, nos ha tocado detectar parte de las estrategias del crimen organizado, en el sentido de que meten undercovers a cualquier empresa. Hagan de cuenta, en una universidad X meten chavalos que les dan su beca, ellos les pagan la colegiatura en esa universidad, pero lo que menos les importa es que el chamaco estudie, y a él no le interesa. Lo que quieren es hacer mercado, y están vendiendo. Y al rato, ya con el mercado cautivo de esa universidad, pues ya se sale el chavo y ya. Pero ya incursionó en ese medio. En las empresas es lo mismo. Gente que dices, bueno, es carpintero o es soldador, a ese nivel, meten a un undercover a que sea dealer, y al rato ya tiene el mercado cautivo, se sale, pero ya entró. Esas son parte de las estrategias del crimen organizado. ¿Se podría prevenir esas cuestiones con el fomentar la denuncia? Porque influye mucho en nosotros mismos el quedarnos callados. Es que muchos de nosotros, la mayoría o alguien conocemos que se dedique a eso, o conoce a tal persona que se dedique a eso, y por quedarnos callados o por la amistad que existe con esa persona, no denunciamos. Mira, bastante acertado eso. ¿Quería comentar algo? Por miedo también. Es que, sí. Denuncias sí, pero hay denuncias anónimas. Pero no funcionan. Exactamente. A veces no funcionan. A ver si son anónimas claro, sí. O si también están ellos detrás. Coludidos. Y entiendo perfectamente esa parte, y para que no se me olvide la idea, comentaba hace ratito de los valores de los japoneses. Aquí en México, otra de las premisas que manejamos es lo que les decía hace rato: las leyes se hicieron para romperse. Mal, eso es una mentira. El que denuncia es chivatón.
Y no, o sea, eres cómplice si te quedas callado. O sea, si te quedas callado de estar viendo un delito, eres cómplice. Y en otra sociedad lo entienden bien. Aquí no. Aquí, obviamente, por miedo, muchas personas no señalan, no dicen que su vecino vende droga, por las consecuencias que pueda haber. Sí. Pues es que es mayor el miedo a la delincuencia que a la ley, ¿no? Totalmente. O la certeza de que la ley está de mi parte. Por eso les decía que es multifactorial. ¿Cuántas de nuestras llamadas, porque no tenemos certeza de quién me contesta en el 066, esa información que yo te estoy dando confidencialmente, en lugar de darlo a la policía investigadora, se lo van a dar al delincuente para que vaya y mínimo te amenace? Sí, definitivamente, por eso es multifactorial, es una red muy difícil. Pero volviendo a lo que yo le apostaría es, con las mismas herramientas, crear cultura, una cultura diferente a lo que estamos viviendo. Y empieza con los individuos. Por eso empecé con esa premisa. Individuos inmaduros hace familias inmaduras, sociedades inmaduras, países inmaduros.